¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a su canal El Tío Tech. En esta cuarta clase del curso completo de PowerPoint les voy a estar mostrando dónde podemos encontrar recursos de alta calidad para sus presentaciones. Y con recursos me refiero a contenido multimedia, dígase imágenes, fotos, ilustraciones, videos, música, además de fuentes tipográficas y temas de colores. ¿Y por qué les estoy mostrando estos recursos? Porque considero a esta una clase muy importante. Pues básicamente para evitar esto. Presentaciones con imágenes o contenido de baja calidad, poco profesionales y pobremente diseñadas, y pasar a crear diapositivas profesionales con imágenes y fotos de alta calidad y que tienen una identidad visual. Algo que recomiendo empiecen a desarrollar, y ese es uno de los objetivos del curso. No solamente que aprendan a usar PowerPoint, la herramienta, el cincel, el lápiz, sino también que aprendan a dibujar, a crear arte, a crear buenas diapositivas. Y en eso se basa esta clase, ¿de acuerdo? Y no solamente les va a servir para PowerPoint, sino también para cualquier programa de Office o incluso cualquier otro programa, ¿no? Digamos que quieren hacer un video, una presentación, un reporte, un informe, van a necesitar de contenido multimedia de alta calidad, de una tipografía, de un tema de color, para que tengan una identidad visual. Entonces esta clase trasciende PowerPoint para que lo apliquen en su desarrollo profesional. ¿Ok? Básicamente. ¿Ok? Por ejemplo, mi identidad visual en la universidad era esta. Básicamente es una forma de este color, un poco llamativo, pero reconocible, que era la intención, que sea bastante reconocible, con una tipografía para el título y otra para los textos, ¿no? Y además acá un indicador del número de diapositiva. Este era el estilo que yo usaba en mis presentaciones y era, como pueden ver, bastante reconocible, ¿no? Y eso les recomiendo a todos ustedes que creen su propia identidad visual. Y en este caso, pues estoy con la filosofía de menos es más, ¿no? Solamente texto, una barrita por acá y el número. Ok, vamos a empezar. No quiero extenderme demasiado, así que vamos a ir directo al punto de esta clase. Y vamos a empezar con las imágenes. Aquí tengo 3 temáticas: negocios, deporte, medicina. Y vamos a ir viendo las distintas páginas desde donde vamos a sacar imágenes. Para eso, quiero que vayan al link que está en la descripción, ¿de acuerdo? Que les va a dirigir a esta página, al curso de PowerPoint en la clase número 4, recursos para PowerPoint. Simplemente hacen clic acá. Y en esta página ustedes ya van a encontrar los links a dichas páginas, a las fuentes que yo les estoy recomendando, ¿ok? Por ejemplo, la primera es Pixabay. Simplemente hacen clic en el título, ¿ok? Y les dirige a la página. Pixabay es un banco de imágenes, uno de los más grandes, con imágenes y recursos gratis para descargar. No solamente hay imágenes, sino también hay fotos, ilustraciones, vectores, videos, música. Digamos, esto es un todo en uno. ¿De acuerdo? Entonces, la primera temática era negocios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es escribir acá negocios y nos muestra aquí las imágenes con esa temática, ¿no? Son imágenes en alta resolución, en alta calidad, ideales para una presentación profesional. Por ejemplo, a ver, voy a usar esta, ¿de acuerdo? Simplemente hacemos clic en la imagen y luego en descarga gratuita. ¿Ok? E incluso podemos escoger la resolución. Yo les diría que no exageren mucho con la resolución. Creo que esta está bien por defecto. Le voy a descargar. Y acá me pide resolver un captcha. ¿Ok? No es mucho problema porque al final todos estos recursos son gratis. Hacemos clic en el captcha, le damos a descargar y listo. Ya como pueden ver aquí, ya se descargó, ¿no? Si están usando Google Chrome, aquí van a estar las descargas. Lo que tienen que hacer ahora simplemente es arrastrar. ¿Ok? Hago clic en la imagen, sin soltar el clic, me voy a PowerPoint. ¿Ok? Y acá simplemente la suelto. Y ya estaría aquí mi imagen de alta calidad sobre la temática de negocios. ¿De acuerdo? Voy a descargar otra. ¿De acuerdo? Y algo que quiero mencionar acá, que todas estas páginas tienen publicidad. ¿Ok? Esto de aquí dice imágenes auspiciadas y si hago clic en alguna de estas imágenes, por ejemplo acá, me va a dirigir a otra página. Y usualmente esas páginas sí son de paga, ¿ok? Por eso les recomiendo que aprendan a identificar. Acá dice imágenes auspiciadas, por lo tanto no le hago clic. Y regreso hacia atrás y veo aquí más imágenes sobre negocios, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, hago clic otra vez, descarga gratuita, escojo la resolución, acá lo voy a dejar, descargar. Nuevamente hago clic en el check, acá en el checkbox. Esta vez sí me pidió que haga el captcha. No hay problema, lo hago. Descargo y
Listo, ok. Clic, arrastro a PowerPoint y lo suelto acá. Listo, ya tengo otra imagen de muy alta calidad sobre negocios. Muy bien, vamos con la siguiente página y con la siguiente temática, deporte. Y para eso vamos a visitar otra página, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí al TioTech y abajo de Pixabay vamos a encontrar FreePic. Simplemente hacemos clic en el título y nos va a dirigir a la página FreePic, ¿de acuerdo? Y acá vamos a poder encontrar un montón de recursos completamente gratis. FreePic es un marketplace, es decir, es un mercado de recursos, de vectores, de fotos, de imágenes, incluso en archivos Photoshop o archivos en Illustrator, etcétera. Y es completamente gratis. Claro que tiene su versión premium que te permite descargar, por ejemplo, estas imágenes que tienen una coronita. Estas imágenes que tienen una coronita no las podemos descargar porque son imágenes premium que cuestan, ¿de acuerdo? Y tendríamos que adquirir una suscripción a FreePic para poder descargarlas. Además que esta página solamente te permite descargar 10 recursos al día. Además de toda la publicidad que sale en esta página a cada rato. Así que puede que parezca que no sea una buena página, pero lo es. ¿Por qué? Porque hay muchísimos recursos. Vas a encontrar tantos recursos que no vas a saber cuál escoger. Bueno, entonces la temática era deportes. Así que voy a buscar deportes en español, no hay problema. Esta página también está en español. Y vamos a encontrar un montón de recursos de deportes. ¿Ok? Yo lo que quiero son imágenes, así que en los filtros me voy a venir acá y voy a fotos. ¿De acuerdo? Fotos, y aquí tienen un montón de imágenes stock que ustedes pueden usar completamente gratis. Y como pueden observar, son imágenes de alta calidad hechas por estudios fotográficos, por artistas, por fotógrafos que venden aquí sus recursos, y en este caso todos estos están gratis. Así que voy a descargar, por ejemplo, esta imagen, ok, esta. Simplemente hago clic en la imagen y luego aquí en descargar. ¿De acuerdo? Descarga gratuita. Y esperamos y ya está aquí la imagen. Pesan bastante, eso sí, muchas de las imágenes, especialmente las imágenes como estas, que son bastante profesionales, suelen pesar bastante porque están en alta resolución, están en alta calidad. ¿De acuerdo? Nuevamente, clic acá, arrastramos a PowerPoint y soltamos aquí. Listo, tenemos una súper buena imagen. No vamos a encontrar así como esta en Google. Así que, bueno, vamos por otra imagen. Digamos este de acá, y todos estos recursos ustedes lo pueden usar en sus diapositivas, en sus videos publicitarios, en sus banners, en sus flyers. Si quieren hacer publicidad o marketing para alguno de sus emprendimientos, aquí también pueden encontrar estos recursos. ¿De acuerdo? Vamos a arrastrar acá, ya está descargado, arrastramos y venimos acá y lo soltamos. Ok, nuevamente una imagen súper buena en súper alta calidad. Ok, vamos entonces a la siguiente temática, que es medicina. Y para eso vamos a visitar la siguiente página, ¿de acuerdo? La siguiente página, más abajito está, es Wall Alpha Coders. Esta página es básicamente una biblioteca de fondos de pantalla, ¿de acuerdo? No es que vamos a encontrar muchas imágenes acá de stock, pero sí bastantes imágenes muy geniales que pueden servirnos como fondo de pantalla o fondo de nuestras diapositivas. Ok, voy a buscar entonces medicina. Y vamos a encontrar aquí súper buenas imágenes, ¿no? Estas imágenes tienen la característica de que casi todas están en alta resolución, están en un tamaño muy grande, lo que significa que no va a perder calidad cuando lo usemos en pantallas grandes o como fondo de pantalla. ¿De acuerdo? Entonces simplemente hacemos clic en el botoncito de descargar y esperamos. Esperamos un poquito y nuevamente arrastramos. Hago clic acá, arrastro al PowerPoint y lo suelto por acá. Listo, ya tengo una imagen. Vamos con otra, por ejemplo, este microscopio. ¿De acuerdo? Le doy clic en el botoncito de descarga. Espero un momento y lo arrastro a PowerPoint y lo pongo por acá. Listo, son muy buenas imágenes. Muy bien, vamos a continuar. Ya hemos visto algunas páginas donde podemos encontrar imágenes en alta calidad, ¿de acuerdo? Les recomiendo que las visiten y que vayan explorándolas, haciendo sus propias búsquedas, dependiendo pues de su profesión, de lo que hagan, si son profesores, médicos, ingenieros, emprendedores, estudiantes. Vayan y exploren por ustedes mismos todos los recursos gratuitos que hay en estas páginas, ¿de acuerdo? Eso es por las imágenes. Ahora pasemos a las ilustraciones. Las ilustraciones, a diferencia de las fotos o de las imágenes, son imágenes diseñadas, digamos, por computadora. Por ejemplo, vamos a ver la primera, que es un draw. Un draw, hacemos un clic en el título y vamos a encontrar este tipo de imágenes. Estas son las imágenes diseñadas, digamos, en Adobe Illustrator o en otro programa de edición, donde vamos a encontrar imágenes en vectores.
Lo bueno de esta página es que aquí podemos cambiarle el color a las imágenes. Por ejemplo, acá voy a escoger un color más o menos verde, ¿de acuerdo? Y pueden ver que todas las imágenes han cambiado de color. Y así yo puedo escoger mi propio color. Puedo estar jugando con esta paleta de colores y escoger un color que a mí me guste más. No, por ejemplo, lo voy a poner en un color más o menos naranjita, por acá, y listo, ¿de acuerdo? Y puedo buscar. Tal vez el único inconveniente en esta página es que tenemos que hacer búsquedas en inglés, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la temática aquí? Era oficina. Entonces, para buscar aquí, me voy al traductor, es válido, no hay ningún problema. Escribo acá, está inglés en español, haciendo clic en este botón, le cambiamos de español a inglés. Y aquí escribo, por ejemplo, oficina, ¿de acuerdo? Y aquí con este botoncito yo copio el resultado, ¿no? La traducción. Y vengo acá, pongo aquí en search, donde dice que significa buscar, search, y aquí voy a pegar lo que he copiado. Listo. Office, y acá pueden ver que hay un montón de imágenes que siguen una línea de diseño única y que le van a dar un toque de personalidad a sus diapositivas, incluyendo con el toque del color, ¿no? Si no me gusta este color, por ejemplo, le puedo poner otro. Vamos a descargar entonces un par, esta me gusta, ok, y lo voy a descargar como SVG. Pueden descargarlo como PNG, que es un formato de imagen, o como formato de gráficos, que es SVG. Yo les recomiendo usar este. ¿De acuerdo? Entonces hacemos clic acá y ahora nuevamente arrastramos. Arrastramos acá y lo soltamos. Listo, tenemos una imagen que bien podemos adoptar como la línea de diseño de nuestras diapositivas. ¿De acuerdo? Esta es una muy bonita imagen para una diapositiva que digamos tenga un tema de colores naranja. Muy bien, vamos a continuar. Voy a buscar otro. Y digamos que voy a escoger, esto está bien bonito, me gusta esto. Voy a descargarlo otra vez como SVG y lo arrastro, ¿no? Ya creo que se están familiarizando con esa mecánica de arrastrar las imágenes. Ok, y ya estarían acá mis dos imágenes, mis dos ilustraciones en vectores, en formato de gráficos. Y aquí también con PowerPoint podemos utilizar algunas de estas herramientas para cambiarles el color o para editarlos un poco, ¿no? Pero no es recomendable porque estas sí están muy bien curadas, están muy bien diseñadas. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente página para buscar personajes, ¿de acuerdo? La siguiente página es, voy a cerrar esto, la siguiente página es ir a Design, ¿ok? Y esta página tiene la particularidad, al igual que la anterior, que podemos cambiar el color de algunos elementos. Por ejemplo, bajamos un poquito y acá, si desean, ustedes pueden traducir toda la página haciendo clic derecho en una parte en blanco. Por ejemplo, clic derecho acá y voy a la opción donde dice traducir a español. ¿Ok? Puede ser en cualquier parte en blanco. Más o menos a ver por acá. Clic derecho, traducir al español y toda la página se ha traducido al español. Aquí podemos ver que este es el color de los pantalones. Lo puedo cambiar, por ejemplo, a naranja. Esto es rojo, esto es un poquito más naranja. La camiseta la puedo cambiar también de color. El cabello también se puede cambiar de color. Y el objeto, ¿no? Lo voy a poner, por ejemplo, rojo. Todas las imágenes van a tener este tema de colores. Así que, bueno, voy a buscar, el tema es personajes, ¿ok? Así que más abajito ustedes van a encontrar caracteres, ¿no? Pueden buscar objetos y acá está mal traducido, acá debería decir fondos, backgrounds, fondos de pantalla o fondos de diapositivas, pero vamos a buscar caracteres, ¿ok? Y listo, acá tienen un montón de personas, un montón de personajes, a los cuales les podemos cambiar el color de su ropa y de su cabello, ¿no? Haciendo clic por acá, podemos ir jugando con estos colores. Y para descargarlo simplemente hacemos clic en donde dice PNG o SVG. Como les repito, estos son los formatos de imágenes. Yo les recomiendo siempre trabajar con los SVG. Entonces voy a descargar, por ejemplo, este SVG. Y digamos, este de acá también, SVG. Listo. Y acá simplemente arrastramos, ¿no? Esto lo arrastro primero, lo pongo por acá y luego a este de acá. Listo, y aquí tienen personajes para sus diapositivas que siguen nuevamente una línea de diseño. Ok, listo. Vamos a continuar con la siguiente que es ciencia. Vamos a buscar la siguiente página entonces, cierro esta y más abajito está la página illustrations.com. Ok, hago clic en el título y nos dirigimos a esta página. Simplemente también está en inglés. Recuerden que si quieren traducirlo, simplemente tienen que hacer clic derecho en una parte en blanco o que no tenga ningún elemento, por ejemplo acá, y luego traducir al español.
¿Ok? Y ya estaría todo traducido al español. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden ver que hay bastantes imágenes también en formato SVG y PNG, en este caso de la temática del virus. Y más abajo también vamos a encontrar un montón de diseños. Por ejemplo, yo quiero, el tema era ciencia, ¿no? Puedo seguir buscando por acá y encontrar eventualmente algún icono que se refiera a ciencia. Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Voy a descargarlo simplemente como SVG, este de acá, por ejemplo. Y nuevamente, simplemente arrastro la imagen y suelto por acá. Listo. E incluso puedo hacer que toda la diapositiva tenga este color. Por ejemplo, hago clic derecho, luego formato del fondo. Y aquí voy a escoger un color con el cuentagotas. Esto no se preocupen, les voy a enseñar más a detalle más adelante. No hay que apresurarnos, pero quería mostrarles que se puede hacer esto, ¿no? Podemos diseñarlo a partir de nuestra imagen, una diapositiva bien bonita. Ok, la siguiente, recuerden que acá ustedes pueden venir a revisar y encontrar un montón de recursos de cualquier temática. Son librerías bastante grandes, donde van a encontrar un montón de recursos completamente gratis y de alta calidad. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Y ya hemos visto las ilustraciones y ahora faltan los iconos. No pueden faltar iconos en sus presentaciones, por lo cual aquí yo les recomiendo algunas páginas también. De acuerdo, el que yo utilizo, el que suelo utilizar más, es la biblioteca de iconos de PowerPoint 365. Pero esto solamente está disponible para la versión de Office 365. Si ustedes tienen Office 2019 o anteriores, probablemente no tengan esta opción, ¿ok? Pero no se preocupen, más adelante les voy a enseñar otra página desde donde pueden sacar estos iconos. Entonces, si tienes Office 365, solamente debes dirigirte a la pestaña Insertar y luego aquí donde dice Iconos, ¿ok? Hacemos clic en Iconos y aquí se nos va a desplegar la biblioteca, donde podemos hacer búsquedas. Por ejemplo, aquí ya nos da un montón de temáticas, ¿no? Por ejemplo, de animales. Y aquí hay un montón de iconos de animales. Para insertarlos solamente tienen que hacer clic en uno de ellos y seguir buscando. Digamos que quiero de deportes y continúo buscando, ¿no? Por ejemplo, este arco y flecha de acá. Y continúo buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a utilizar este de acá y este de acá, ¿ok? Y como pueden ver aquí abajito dice inserción 4. Tengo 4 elementos seleccionados. Le doy a inserción, le doy clic acá. Y ya tengo aquí mis 4 elementos, mis 4 iconos que he sacado de la biblioteca de PowerPoint. ¿De acuerdo? Y estos también se pueden editar, se pueden cambiar el color, etcétera. ¿Ok? Muy bien, pero si no tienes Office 365, no te preocupes, también hay una página muy buena desde donde pueden descargar packs de iconos con una sola línea de diseño. ¿Ok? Se llama Flat Icon. ¿Ok? Hacemos clic en el título. Y desde aquí nosotros vamos a poder encontrar, como dice acá, 4.717.500 iconos vectoriales. Y que podemos descargarlos como formato PNG, SVG y formatos que se pueden editar en Illustrator y Photoshop. Y base 64, que no sé qué significa. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a buscar de naturaleza o, digamos, a ver otra cosa. Diplomacy, social media, contactos, a ver esto, ¿no? Y aquí vamos a encontrar un montón de iconos súper bonitos, muy bien diseñados. Y acá podemos cambiar, por ejemplo, el diseño que tienen estos iconos y cambiarle, por ejemplo, a un formato lineal, únicamente que tenga líneas negras o que tenga, bueno, son 3 diseños, ¿no? Son 3 tipos de diseños: diseño plano, con colores y lineal. ¿De acuerdo? Podemos escogerlo. Ahora, para descargar estas imágenes podemos simplemente clicar en cualquiera de estos, pero el problema es que se va a descargar como, aquí dice descargar como PNG, como imagen. No sería un icono. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo descargo esto, descarga gratis, y esto lo voy a insertar en PowerPoint, van a ver que esto no es un gráfico. Cuando yo hago clic en un gráfico, sale la pestaña formato de gráficos. Y cuando hago clic en esto, no sale esa pestaña, sino sale la pestaña formato de imagen. Por lo cual, esto no es un icono. ¿De acuerdo? Para descargar estos iconos, lo que tenemos que hacer es iniciar sesión o registrarse. ¿Ok? Simplemente se crean una cuenta, es completamente gratis, no se preocupen. Yo voy a iniciar sesión porque ya tengo una cuenta y vuelvo en un segundo. Ok, ya he iniciado sesión con mi cuenta, que es, recuerden, es completamente gratis de crear, y le vamos a dar clic acá donde dice descargar pack. Ok, le damos a descargar pack, descarga gratis. Esperamos un momento y aquí se va a descargar la carpetita comprimida con las imágenes. Le damos clic acá en la flechita y luego mostrar en carpeta. Recuerden que también lo pueden encontrar aquí en su carpeta en la pestaña de descargas. Ok, aquí está.
Listo. Y a esto lo que tenemos que hacer es clic derecho, extraer todo. ¿Ok? Simplemente clic derecho y extraer todo. Le damos a extraer. Y vamos a encontrar una carpetita ya que no está comprimida, desde donde vamos a poder utilizar los iconos. Aquí tenemos todos los formatos, ¿no? En EPS, que es para editarlo en Illustrator, todo acá, todos estos iconos. Y también tenemos el formato PNG, que son imágenes. Y aquí tenemos los formatos de Photoshop. Y por último, el formato que queremos, el SVG, el formato de gráficos, ¿de acuerdo? Quiero ver si se ve acá. Ok, no tengo el complemento para ver imágenes en SVG. Probablemente en un bonus les vaya a enseñar cómo se instala el complemento de Windows para que se puedan ver estas imágenes, estos iconos que están en formato SVG. Así que lo que nos queda simplemente es arrastrarlo a PowerPoint para ver qué tipo de iconos son. Por ejemplo, este de acá, que ya está habilitado como formato de gráficos, por lo tanto sí es un icono. De acuerdo al que podemos editar, por supuesto, las formas. Ok, entonces aquí tienen todo este pack de iconos y se ha descargado con este diseño porque aquí lo tenía seleccionado. Si hubiera seleccionado, por ejemplo, esto de acá y lo hubiera dado a descargar, me hubiera descargado los iconos que tenían este diseño, ¿no? Ok, eso sería todo por la parte de los iconos. Hemos terminado con el contenido multimedia. Recuerden que aquí les presenté algunas páginas que también incluían videos, música que ustedes pueden explorar y descargar para sus trabajos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver lo que va más relacionado con la identidad visual, que son las fuentes tipográficas y los temas de colores. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente aquí lo que les voy a enseñar es una sola página, que es la página que tiene la mayor cantidad de fuentes tipográficas, que es Google Fonts. ¿De acuerdo? Pueden explorar estos otros, pero les recomiendo que se queden con Google Fonts. Ok, hacemos clic en Google Fonts y nos dirigimos a la página de Google Fonts. Aquí voy a ponerlo con el tema de luz, ¿ok? Y acá ya ustedes pueden encontrar un montón de tipografías para sus presentaciones. Les recomiendo que, como siempre, escojan una tipografía para sus títulos y otra para sus textos. Mínimo deben tener 2 y máximo, digamos, 3, 4 por mucho. ¿Ok? Ya sería un poco exagerado. Entonces, por ejemplo, acá la tipografía que yo uso se llama EXO. Escribo EXO y ustedes pueden ver aquí los dos tipos de EXO que están disponibles. ¿Ok? Yo uso este de acá. Y acá ustedes pueden utilizar una frase, por ejemplo, el curso de el tío Tech. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. ¿No? Ustedes pueden poner acá su texto y ver en tiempo real cómo se vería con estas tipografías. Esta página es bastante dinámica y por eso se la recomiendo por encima de otras páginas. Por ejemplo, esta tipografía me gusta bastante y digamos que la quiero instalar. ¿Ok? Simplemente hacemos clic acá, ¿ok? En su nombre. Y aquí en esta página nosotros tenemos que dirigirnos a donde dice Download Family, ¿ok? Descargar familia. Hacemos un clic y se descarga este pequeño archivo también en formato zip, en formato comprimido. Nos vamos simplemente aquí en mostrar en carpeta. Entramos, no es necesario descomprimir esto, simplemente entramos y aquí hacemos doble clic en este archivo, ¿ok? Que dice archivo de fuente TrueType, ¿de acuerdo? Hacemos doble clic acá y luego en instalar. Ok, la instalación es súper rápida, lo cerramos esto y para ver esta fuente tipográfica tenemos que cerrar primero PowerPoint. Ok, voy a guardar esto. Y ahora lo voy a cerrar. Simplemente lo abro nuevamente para que se actualice la tipografía. Era la clase 4. Y acá yo ya voy a poder encontrar a esa tipografía, ¿no? Ahorita está con la tipografía por defecto, Calibri. Y la que acabo de descargar se llama Mate SC. Entonces simplemente selecciono el cuadro de texto. Vengo aquí y escribo Mate SC. Hago Enter y ya tengo aquí mi tipografía que acabo de descargar. ¿De acuerdo? Y esto ya lo puedo utilizar para mis títulos. Le puedo poner negrita, lo puedo hacer más grande, etcétera, ¿no? Y hay una gran diferencia entre usar esta tipografía personalizada y utilizar esto. ¿De acuerdo? Hay una gran diferencia. Vamos a ver otras tipografías. Por ejemplo, volvemos aquí, hacemos clic donde dice Google Fonts y seguimos buscando. Aquí podemos jugar también con el tamaño para ver, digamos, un poco más grande, más pequeño. Y les voy a mostrar cómo hacer esto, usar estos filtros. ¿Ok? Hay básicamente 5 tipos de tipografías. Lo que les recomiendo es que deshabiliten una por una y vayan viendo las características de cada una. Por ejemplo, el monospace
Tiene este tipo de tipografías que simulan una máquina mecanográfica, ¿no? Una máquina de escribir de esas antiguas. Si selecciono, por ejemplo, otra fuente, handwriting, que significa escritura a mano, van a encontrar tipografías que son del tipo de como si hubieran sido escritas por una mano, por alguien. ¿De acuerdo? Entonces aquí les recomiendo que vengan a explorar una por una cada categoría y quedarse con alguna de estas tipografías. ¿De acuerdo? También pueden aquí usar diferentes filtros como el número de estilos que tiene cada uno, el lenguaje, que les recomiendo que lo dejen aquí, ¿de acuerdo? No toquen esto y tal vez tampoco quieran tocar esto. Simplemente jueguen con estos filtros, ¿de acuerdo? Serif, sans serif, etc. Y vean cuáles son las diferencias y cuáles son los tipos de tipografías que están disponibles y que ustedes pueden utilizar para crear su identidad visual. Ok, entonces en la página también aquí les estoy recomendando algunas tipografías, son 25 tipografías, ¿de acuerdo? Me he pasado un buen rato en Google Fonts buscando alguna que me guste y que puedo utilizar como mi marca personal, digamos, como identidad visual. Y aquí les comparto algunas de ellas, ¿no? Son 25 que ustedes pueden explorar si desean. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver la fuente Guji, ¿ok? Guji. Escribo acá simplemente Guji. Y pueden ver aquí esta fuente tipográfica, ¿no? Que no me muestra las palabras, las letras con tilde. Ok, entonces les invito a explorar todas estas tipografías que les puede servir a ustedes. Por último, ya para terminar con esta clase, vamos a ver fuentes de colores. Y de nuevo, aquí solamente les recomiendo ver esta página. También pueden ver las siguientes, ¿no? Eso ya depende de la curiosidad de cada uno, pero les recomiendo entrar solamente a Adobe Color. Ok, hacemos un clic acá. Y en esta página vamos a explorar, ¿de acuerdo? Explorar, y aquí vamos a encontrar un montón de temas de colores. En este caso está seleccionado el amarillo. Yo puedo poner acá, por ejemplo, color azul y verde. Y aquí me va a mostrar fuentes o temas de colores que tienen azul y verde. ¿De acuerdo? Y ustedes simplemente tendrían que escoger cuál de estos les gusta más. Ok, pero para descargar aquí también les va a pedir que inicien sesión. No hay ningún problema, es totalmente gratis, toma un par de minutos nada más, pero yo creo que vale la pena. ¿De acuerdo? Simplemente hacen clic acá, voy a iniciar sesión y vuelvo en un momento. Listo, ya inicié sesión y ahora ya puedo descargar esta imagen. ¿Ok? Clic acá, arrastro esto nuevamente hacia PowerPoint y listo. Voy a cortar esto y lo pongo donde corresponde, que es colores, acá. Listo, ya tengo aquí un tema de colores, digamos, que quiero utilizar en toda mi diapositiva. Y la idea es que no se salgan de este tema de colores. Y ya adelantándome a clases posteriores, para utilizar estos colores, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, seleccionar una forma. Y acá lo que vamos a hacer es, en el formato de forma, en relleno de forma, vamos a utilizar el cuentagotas. Este cuentagotas sirve para tomar el color. Por ejemplo, de acá, tomo el color. Y esta forma ya está del color azul que tenía esto, ¿de acuerdo? Y el color se ha quedado guardado aquí. Lo mismo pasa si, por ejemplo, voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Y voy a ponerle otro colorcito, el color de acá, el que sigue. Y este color ahora ya se quedó guardado también aquí. Y lo mismo pasa si hago eso con los demás colores. Vengo a relleno de forma, cuentagotas y selecciono aquí este color. Y lo mismo acá, relleno, cuentagotas, este color, y por último, relleno, cuentagotas y este color. ¿Listo? Ok. Si no saben cómo he duplicado estas formas de manera rápida, no se preocupen que en la próxima clase les voy a enseñar las mecánicas de PowerPoint. La siguiente clase es la más importante del todo el curso, así que no se la pierdan. En esa clase les voy a enseñar cómo funciona PowerPoint, cuáles son los métodos que se utilizan para copiar, para pegar, para duplicar elementos, para moverlos, para cambiarles el tamaño, etcétera, etcétera, y qué tipos de elementos existen en PowerPoint. Aquí ya hemos visto que existen gráficos, hemos visto que existen imágenes, hemos visto también que existen fuentes tipográficas, que existen formas, y en la siguiente clase vamos a ver todos los elementos que existen. ¿Ok? Ok amigos, eso ha sido todo por esta clase. Recuerden que todas las páginas web, todos los sitios web que hemos visitado, los pueden encontrar en eltiotech.com en la clase de este capítulo. ¿De acuerdo? Más adelante les voy a enseñar cómo crear estos temas de colores para que salga aquí, ¿ok? Estos son temas de colores. Aquí tengo, por ejemplo, un tema Diego. Y así como este hay muchos predeterminados de Office que ustedes pueden utilizar,
¿de acuerdo? Acá simplemente lo que he hecho ha sido copiar estos colores con el cuentagotas para que se guarden aquí. Pero lo correcto, lo ideal sería tenerlos desde aquí, ¿no? Como un tema personalizado. No se preocupen que eso les voy a enseñar más adelante. Entonces, si algo no ha quedado claro, por favor háganmelo saber en los comentarios. De repente estoy yendo muy rápido, no me dejo entender o quieren que explique de manera más detallada algunas cosas. Recuerden que este es mi primer curso aquí en el canal y pues voy a necesitar mucho de sus comentarios para saber cómo mejorar y crear mejor contenido para todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en la siguiente clase, que como lo repito, es la clase más importante de todo el curso. ¿De acuerdo? Porque ahí es donde van a aprender las reglas del juego en PowerPoint, cómo funcionan las mecánicas, ¿ok? Además de algunos atajos del teclado. Es una clase larga, pero valdrá la pena. Ok, hasta pronto, entonces nos vemos en la siguiente clase y no olviden suscribirse. Nos vemos.